esta charla de consumo y adicciones. Fuerte el video que presentaron los chicos, ¿eh? Estos son los chicos de aquí, de la casa de la iglesia. Y bueno, le damos la bienvenida a todos, los que son de acá, los que han venido por primera vez, siéntanse como en casa, ¿eh? Espero que podamos disfrutar de esta tarde juntos. Decíamos una charla de consumo y adicciones y bueno, muchos hemos salido como veíamos este video, de adicciones y hoy nos encontramos acá quizás y decimos, bueno, realmente quizás necesitamos herramientas para decir, bueno, nosotros como iglesia, cómo poder trabajar en estas áreas y en esto que es muy real, que abrimos la puerta y lo vemos, y decir, bueno, necesitamos realmente herramientas para trabajar y quizás vos estás acá en esta tarde, has sido invitado y te encontrás metido en adicciones y todo esto y hoy necesitas una salida. Bueno, has hecho bien en elegir estar acá. Sabemos que va a ser de bendición para tu vida. Así que bueno, yo sin más preámbulos, sin más presentación, quiero invitar acá al invitado de esta tarde. Él es Gustavo Sabatini. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Como lo hemos presentado en los flyers o en los anuncios, él es un profesional, es neurofísico. ¿Está bien lo que dijimos, no? No, neurólogo. Él se va a presentar bien y nos va a contar un poquito de su vida y demás. Y arrancamos. ¿Cómo no? Gracias. Bueno, buenas tardes, noche ya. Bueno, tardecita. Gracias a los que se han atrevido a invitarme, se han animado sin conocerme. Y me presento, soy médico neurólogo. Neurofisiología es una subespecialidad de la neurología, pero en realidad el título de médico neurólogo. Pero quiero que sepan que antes, mucho antes de ser profesional o especialista, mucho antes que eso, soy un hijo de Dios, cristiano, un ex joven, aunque por dentro sigo siéndolo, que fue rescatado también de adicciones de conductas, porque no hace falta solamente ser adicto a sustancias. Uno puede ser, y nosotros podemos ser, adicto a conductas o hábitos que de alguna manera están robándole la primacía, la supremacía a Dios. Yo lo fui a los 16 años, Él llegó a mi vida, yo no lo busqué, lamentablemente estaba totalmente esclavizado, viviendo para mis propios deseos, y ese es el peor adicto, el que solamente vive para satisfacer sus deseos. De hecho, la Biblia dice en Jeremías capítulo 2, dos cosas horrendas, dos cosas espantosas ha hecho mi pueblo Israel, y hoy a nosotros como cristianos. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han construido, han cavado para sí mismo, el yo, cisternas rotas que permanentemente están perdiendo. Es terrible la sentencia y el veredicto de Dios cuando ve nuestra vida, que muchas veces está fundamentada solamente en mí mismo, y eso se pierde. Por eso Jesús dijo, el que pierda su vida por causa de mí, es decir, ya no vive para sí, sino vive para Él y sus proyectos y sus planes y sus propósitos, empieza a ser libre de los deseos propios, que son los que al fin y al cabo nos llevan a ser adictos o esclavos de algo o de alguien. Así que yo le agradezco a Dios porque me libró de esa esclavitud que era mi ego joven, lleno de pasiones hedonistas o de alguna manera ególatra. Y lamentablemente eso atraía distintos tipos de pecado, porque dice que los hombres fuera de Dios somos inventores de males, fabricante de males. Dios nos dio la capacidad creativa, pero lamentablemente fuera de Él vamos a inventar cosas dañinas, perjudiciales. Y en el caso de las adicciones pasa por ahí el tema. Por eso es un tema apasionante, porque es la única enfermedad autoprovocada. Se llama una enfermedad porque muchos la han querido llamar vicio, inmoralidad, y tiene algo de todo, ¿no? Lleva a eso. Pero uno no lo hace inicialmente para eso. Nadie va a querer ser voluntariamente un desquiciado, un enfermo mental, un delincuente, un violador, un abusador. Como la droga va a terminar con ese tipo de
de deformaciones del carácter. Pero nadie empieza por ahí. Uno empieza buscando el justificado placer que me merezco por haber sufrido tanto, para saciar de alguna manera mi soledad. Porque la droga es el sustituto o la presencia de una ausencia. Toda persona que tiene adicciones, detrás de esa adicción hay una ausencia. Detrás de esa presencia hay una ausencia. No sé si me explico, pero piénsenlo. La idea es eso, activar el área más importante que Dios nos dio, que es el área del lóbulo prefrontal, que algo vamos a hablar ahora, que se ocupa de pensar. Pensar. Y la droga hace todo lo contrario, anula el pensamiento. Por eso el blanco de las adicciones suele ser el adolescente. El blanco. Es muy raro que después de los 26 años, hay estudios que muestran esto, alguien empiece a drogarse o alguien empiece con una adicción. Es muy raro, ya fue adicto, ya aprendió mal antes de los 26 años. Gracias a Dios, algunos hemos venido de jóvenes y Dios reconfiguró nuestro cerebro, otros no, de más grande, pero tengo una buena noticia, que Jesús vino a darnos un nuevo nacimiento. Ustedes se llaman nueva vida, ¿no? Nueva vida. Yo siempre digo, al cielo no va gente buena, porque si es por ir gente buena, todos somos buenitos. Al cielo va gente nueva, una nueva identidad. Y eso se lo dijo Jesús a un hombre de una alta moral que era adicto a la religión, porque también existe adicciones a la religión. Nicodemo. Y le dijo, si no naces de nuevo, no vas a entrar al reino. Así que agradezco por la invitación. Actualmente soy neurólogo y trabajo acá en un hospital, justamente el Hospital de Salud Mental, que es el neuropsiquiátrico y el Iturraspe. Gracias a Dios mi esposa me acompaña, Sandra. También nos conocimos cuando éramos adolescentes en encuentros, aprovechando el tiempo. Yo cuando me convierto, siempre me acuerdo, como dice Dios, tienes delante el camino de la vida y el camino de la muerte. A los 16 años uno dice, ¿qué muerte? La muerte está lejos. Pará un poquito, no la tomes tan en serio. Bueno, fue algo muy fuerte. Cuando yo decido entregar mi vida a Cristo y entiendo que entregarse a Cristo era entregarle mi presente y mi futuro, corto con ciertos grupos, amistades, relaciones, y uno de mis mejores amigos, primo, teníamos un viaje de mochilero, 16 años. Teníamos un viaje de mochilero, era el sueño de todo adolescente, salir solo, independizarse, eso es parte de la droga, lograr independencia, lograr libertad, y bueno, y una aventura, con todos los riesgos que eso implica. Eso aumenta la dopamina, la adrenalina, el riesgo. Y no importa las consecuencias, importa sentir sensaciones. Así que vaya pensando que eso es un adicto. Eso es un preadicto. Entonces, yo me convierto y le testifico a él. Vení, en la iglesia vas a sentir un éxtasis, perdonen la palabra que uso, mucho más grande que estar con mujeres. Mucho más que lo que te puede dar el sexo. Yo le hablaba así, en mi lenguaje todavía primitivo, básico de la fe. Vení a la iglesia, yo no sé por qué, pero Dios te llena que esas cosas pasan a no ser necesarias. Él te sacia, Él te da un goce. No, una iglesia es para llorar. No, pero es otro lloro. Vení, animate, probalo. Así como probaste tantas cosas de noche, vení, vamos a probar la luz del día. No te seas vergonzoso. ¿Por qué te avergonzás? Bueno, tuvimos una seria discusión y yo decido no viajar y me voy a un campamento de jóvenes, mi primer viaje. Mi primer viaje como creyente con un grupo cristiano, con lo cual me sentía todavía cuesta. Más allá, ¿no?, de saber que Dios está, que Dios es supremo, pero es invisible, a veces no lo vemos, entonces lo queremos ver en los hermanos, en los jóvenes, y a veces nos encontramos con jóvenes que todavía tienen nombre de cristiano, pero no vidas de cristiano. Entonces, también está eso, un mundo que nos oprime, un mundo que nos acosa, que nos tienta, y otro cristianismo que está por ahí medio fluctuante, medio débil, medio tibio. Yo quería verdaderamente vivir por algo, ¿no? Y esto para mí era serio. Me voy a este viaje a Mendoza y él se va a Brasil. Cuando llego a Mendoza, mi padre, que era psiquiatra, porque falleció el año pasado, psiquiatra,
me quería internar, problemas de quiebre mental, que yo estaba bien, que estaba así porque me estaba rebelando o vengando de mis padres. Ellos se habían separado. Vengando yo me de ellos. Ellos se habían separado sin consultarme a mí. Una locura. Pero yo sabía que eso era un obstáculo y que mi padre con mayúscula me estaba llamando. Entonces me voy a este campamento. ¿Por qué les cuento esto? Y ahí conozco a una joven tucumana que hoy es mi esposa. Cómo Dios tiene propósito cuando estamos en sus caminos. Dios nos va a contestar las peticiones cuando nosotros andemos en sus caminos. No es tirar peticiones y después hacer la mía. Es tirar peticiones y vivir en pos de ese pedido, de ese propósito. Y a veces, bueno, en este caso yo me voy allá, conozco a ella, nos conocimos, hasta ahí yo estaba con otras prioridades, pero cuando la conozco, bueno, algo me marcó muy fuerte. Y mi primo, mi propio padre me dice, vos sos un cadáver, para mí moriste, mirá la vida que tiene tu primo, que ahora se va a Brasil a festejar, y vos a cantar corito, a cantar con los cristianos, a encerrarte en un templo. Bueno, no entendía él. La cuestión es que en ese viaje me llama por teléfono a los 3 días, y cuando me llama por teléfono, yo me acuerdo que con ese primo, como les dije, había hablado con él, que hay decisiones que hay que tomar ahora porque no somos dueños ni del próximo latido de nuestro corazón. Se lo dije así. Yo mismo me asusté, porque digo, te estoy hablando de la muerte. ¿Por qué? La cuestión es que parecía que fue algo profético. Cuando me voy allá, me llama mi padre, que no me quería hablar más. Me llama a los 3 días. ¿Cómo estás vos? Pero bien. Estoy donde te dije, con buena gente, en buen lugar, bien protegido. Quédate tranquilo, mejor que antes. Bueno, y no hablaba. No hablaba. ¿Pero para qué me llamaste? Bueno, no sé si te enteraste. ¿De qué? Tu primo llegó a Brasil y a los 2 días se mató. Se mató. Obviamente que me quebró. Por un lado un dolor, una aflicción, una pena. Por otro lado una gratitud a Dios que me libró de un camino de muerte. Porque en ese viaje tenía que estar yo. En esa moto donde él se mató tenía que estar yo subido. Y ahora entendía la premura de Dios. Cuando Dios te llama, tiene sus tiempos. No abuses de los tiempos. Dios tiene sus tiempos. Puede ser que después no te llame más o su voz se apague. Así que yo respondía en ese tiempo, respondí, y hoy veo a través de los años, no voy a contar todos los detalles, tengo esa mujer que Dios me permitió conocer en ese viaje. Después de 4 años nos pusimos de novio, tampoco apresuramos nada. Nos pusimos en oración y hoy tenemos también 4 hijos. Algunos los conocen a los chicos y a través de ellos los podemos conocer a ustedes también. Así que agradecemos a Dios. Los caminos del hombre son ordenados por Dios y cuando Dios los ordena, Dios los aprueba. Amén. Vamos a hablar de adicción. Llegamos a esto. La cómpula podemos... ¿Aarón? El tema es, ustedes saben, es infinito. Y ustedes saben que es uno de los flagelos más grandes porque ataca justamente, como yo le dije, la vida en su inicio, la vida en su formación. Para ustedes, ¿quién puede ser drogadicto? A ver, ¿quién puede ser drogadicto? Adicto, droga, le puse yo, perdón, droga es una de las adicciones. Para ser adicto, ¿cuál es la condición número 1 para que alguien llegue a ser adicto? Por ejemplo, ¿los animales pueden ser adictos o no? ¿Cuál es la condición? Por eso el tema mío va apuntando a eso. El tema mío. Bueno, se los digo yo para no... Pero ustedes piénsenlo. Puede ser adicto todo aquel que tenga cerebro. Si no hay cerebro, no hay adicciones. Porque las adicciones, justamente, las adicciones actúan sobre un área del cerebro fundamental, se apoderan de un área del cerebro y a través de esa área actúan como hackean. No puede existir un virus informático si no hay informática, o si no hay una computadora, o si no hay un dispositivo. No puede existir adicciones a nada, ni a conducta, ni a sustancias, si no hay cerebro. Así que por un lado, todo aquel que tenga o sufra adicciones, dé gracias a Dios también, porque tiene cerebro. Ahora cuidado, su cerebro está siendo hackeado. Su cerebro está siendo hackeado. Y es peligroso porque lo controla otro. No lo controla usted.
Y eso es algo que pervierte el diseño de Dios. Por eso mi desafío siempre es, aún a mis colegas médicos, es la adicción. ¿Es una enfermedad solamente? Si ponemos a la adicción como una enfermedad, le echamos la culpa al cerebro. El cerebro ya está mal de fábrica. El cerebro es el culpable. Chao. Me descerebro. El cerebro es culpable. No. La medicina un poco enfoca para su lado y le conviene enfocarlo hacia simplemente algo biológico para de esa manera, de alguna manera, sacarse la culpa y la responsabilidad. Es una enfermedad, como la diabetes, como la hipertensión, como la gota, como cualquier enfermedad. No. Enferma, sí. El alcohol, ¿es por culpa del hígado? No. ¿Es por culpa de la hepatitis? No. ¿Es por culpa de la cirrosis? No. El alcohol da cirrosis, el alcohol provoca hepatitis, el alcohol provoca insuficiencia hepática, el alcohol provoca trastorno psíquico, demencia, pero no es al revés el orden. Por eso, cuidado, la medicina reduce todo simplemente a lo biológico, entonces medicaliza, toma este remedio y te cambia de adicción. Antes eras adicto a la cocaína, ahora sos adicto al clonazepam. Antes eras adicto al alcohol, ahora sos adicto a la comida. Ahora sos adicto al sexo. Y te cambia de adicción, pero no te libera de las adicciones. ¿Ok? Es porque las ciencias humanas no pueden ni siquiera ellas todavía abordar. Hay más de 80 terapias, porque no es una simple enfermedad. Hay una voluntad, hay una elección, hay una cantidad de componentes complejos, educación, cultura, ambiente, familia, muchas cosas que la ciencia humana no puede abarcarla toda. Gracias a Dios que hay cosas que se están descubriendo y ayudan al adicto, ayudan. Pero al fin y al cabo, ¿quién deja de fumar? El que recupera la voluntad de no fumar. ¿Quién es el que deja de comer? El que recupera de comer en forma bulímica, glotona. ¿Quién es el que recupera la voluntad? En cambio, la diabetes no. Por más que yo tenga la voluntad de no ser diabético, soy diabético. ¿Se entiende? Son distintos tipos de enfermedades. Una es una enfermedad involuntaria, colesterol, diabetes, hipertensión. Por supuesto que hay cosas que ayudan a controlarla. Y otra es una enfermedad autoinducida. Yo soy un enfermo y yo mismo me autoenfermo. Qué complejo, ¿no? Yo soy ese esclavo y al mismo tiempo soy el verdugo, el carcelero. Ese que estoy en cadena soy yo, pero yo soy víctima de la sociedad, soy víctima de mis padres. Hasta es culpa de Dios que llegué a esta situación. No, un momentito. No nos engañemos, no es una enfermedad con la que impuesta y culpa. Eso es justamente lo que alimenta al adicto. Transformarse en pasivo y víctima de todos y de todo. ¿Sí? El primer adicto fue Adán y Eva. ¿Y cuál fue la primera droga? Vamos a ponerle el nombre de la fruta, la manzana, figurativamente. El primer árbol adictivo fue el árbol de la ciencia y el bien y el mal. Y qué coincidencia que cuando el hombre come metafóricamente de ese árbol, que es una droga atrayente y rica, porque si no, no la hubiese comido, y con muchas promesas, la droga es igual, rica, sabrosa en el momento, y con muchas promesas de libertad y volverte a ser tu propio Dios, el dueño de tu propio destino, es lo que la droga te dice. Ya soy grande, nadie se mete con ella. Es un símbolo de madurez, el tabaco, el alcohol. Empiezo por ahí, marihuana, coca y todo lo que viene, ni hablar, porque destruye más rápido, pero el alcohol y el tabaco son la causa de muerte e internación más grande en los hospitales y en las morgues. Entonces, promete una libertad que nunca la da, que te transforma en esclavo. Así que el hombre ya en su génesis, en su origen, sustituye a Dios por una droga, por una falsa promesa de placer momentáneo. Y bueno, y las consecuencias es que se enajena a esa droga. El bien y el mal representan el placer y el castigo. El bien es el placer en una sociedad que todo lo mide porque si yo me siento bien, eso es bueno. Aún en las iglesias.
Si yo me siento bien, eso debe ser bueno. No, 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 no. No todo lo que te hace sentir bien es bueno o es verdadero. El diablo también da gozo, da placer momentáneo. De hecho, dice que Moisés dejó los deleites temporales del pecado. Moisés tenía mucho deleite en Egipto, mucho deleite, pero él no medía las cosas por sus sensaciones, por sus emociones, sino por la verdad que le había revelado Dios a través de sus padres. Así que acá hay una cosa, el adicto se vuelve mentiroso y miente. Y se miente. Entonces, son muchas cosas que hay que ir haciendo caer de esas rejas, que la Biblia habla de fortalezas mentales, de esas rejas que lo mantienen al adicto atado a su adicción. Y les voy a mostrar un experimento. Permiso, a ver. Así. A ver. Se está acá. Droga y cerebro. Sí. Vamos a abrir un poquito. Les voy a mostrar algo. Esto nace desde el punto de vista del cerebro. Sí, señor. A ver. El objetivo número 1 de esta charla es crear no solo conocimiento, no solamente tener luz intelectual, sino luz moral. Conciencia. Conciencia no es lo mismo que conocimiento. Usted puede tener mucho conocimiento, pero no tener conciencia. Conciencia es convicción. Esto es malo, yo estoy atado a esto, conducta, hábito, consumo. Es malo, estoy convencido que es malo, no lo voy a vestir, a travestir o a lo que sea, no lo voy a disimular, no lo voy a aparentar, no me voy a disociar, esto es malo y lo voy a enfrentar. Es un proceso, no es de un día para el otro, no haga falsa promesa porque es mentira, no lo va a dejar de un día para el otro. Pero sí tiene que tener convicciones, y es parte de la charla, lograr convicciones, que es conciencia, y no solamente conocimiento. Tenemos que salir acá con algo más de luz en nuestra conciencia, en nuestro juicio moral y espiritual, porque esta enfermedad afecta no solo lo biológico, sino lo moral, lo psíquico, lo social y lo delictivo. Sabemos que la adicción abarca, debe ser, por eso le digo, no es cualquier enfermedad y no es una simple enfermedad. Abarca todas las áreas de la vida y la familia, al punto tal que el primer mandamiento de Dios, ¿saben cuál fue? No tendrás dioses fuera de mí, porque yo soy un Dios celoso, que visito la maldad del padre sobre los hijos hasta la 4ª generación. ¿Qué está diciendo con eso? Que una droga, una adicción, es un ídolo. Es una falsa promesa de libertad y control. Es una falsa promesa de ser dueño de tu vida. Hago lo que quiero. Es la filosofía actual. Esa falsa te va a llevar, Dios lo está advirtiendo, a tener un falso Dios o muchos dioses, muchas drogas. En término actual, droga es lo mismo que un ídolo. Si usted se pone a ver lo que era un ídolo en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, hoy es una droga. Hoy es una adicción. Algo que ocupa el lugar de Dios en nuestra prioridad, en nuestro tiempo, en nuestros planes, en nuestros proyectos, en nuestras decisiones. Es lo mismo, con otros términos. De hecho, habría que poner alguna versión más que diga directamente eso. Pero es válido, no tendrás dioses. El primer peligro era adorar a la creación, a las cosas, antes que al Creador. Romanos capítulo 1, verso 23. Se volvieron a lo creado por Dios y dejaron al Creador. Hoy todo a través de toda la mayoría de las religiones adoran la creación, el sol, la luna, la estrella, las piedras. Le dan poderes mágicos a las cosas. Y aún los cristianos paganizados también necesitan ver y adjudicarle poder sobrenatural a lo que ve o a lo que imagina, a lo que visualiza. Estamos adictos a la imaginación nuestra muchas veces. Entonces cuando Dios dice eso, yo soy celoso, y tiene consecuencias sobre los hijos y sobre los nietos y sobre los bisnietos. Porque hay una conducta de comportamiento que se transfiere. No es que Dios dice, este drogadito, yo le paso la droga, yo le paso la maldición. No. No es que Dios se complace en maldecir. Lo que Dios está diciendo es que las conductas se heredan en muchos casos. Y las adicciones se heredan
por malos ejemplos de nuestros padres o nuestros abuelos. Por supuesto que después más adelante nos consuela la Biblia y dice, pero hago misericordia con millares de millares. Con millares, por uno solo en la familia, que se convierte, Dios le corta poder a esas adicciones. Porque todo empieza con, no tendrás dioses delante de mí. Y después habla de los males que suceden por tener dioses. En este caso, drogas, adicciones. La mejor estrategia para difundir la droga es la ignorancia. La ignorancia. Por eso la mejor manera de prevenirlas es hablar entre los jóvenes. La oscuridad solo se deshace cuando encendemos la luz. Justamente cuando se presenta a Jesús, Juan lo presenta a Jesús como el verbo, dice, en él estaba la vida y la vida era la luz. Quiere decir que la luz en la Biblia es sinónimo de vida y la oscuridad es sinónimo de muerte. Droga es oscuridad, ignorancia de las consecuencias de muerte que vienen sobre ella. Así que el joven o la joven que se droga está jugando con la muerte, está experimentando la muerte. En cómodas cuotas se está suicidando. Es un instinto de autodestrucción. De hecho, el área que agarran las drogas es el área que tiene que ver con la supervivencia de la especie humana. Sexo, comida, que ahora lo voy a demostrar. El área del sistema límbico se llama, que es el sistema del placer, del disfrute, del bienestar, de las emociones placenteras. Esa área se la chupa, se la secuestra, la droga, y hace que todo lo viva ya, intensamente, ya, ahora no hay tiempo, sin medir consecuencias. Lóbulo frontal, el que mide, el que prevé. Lóbulo occipital, el que ve. Lóbulo frontal, el que prevé. Antes de accionar, hago un cálculo de las consecuencias de mi accionar. Ese es el lóbulo del juicio. Gracias a Dios que nos diferencia de toda la especie, de todos los primates, nos diferencia de todos los animales, el área prefrontal. Lo demás lo tienen también los ratones. De hecho, los experimentos que están hechos en ratas. Tienen sistema límbico, o sea que el sistema límbico es el cerebro primitivo, es el cerebro más pequeño, que es muy útil, sí, pero es útil cuando está bajo el control del lóbulo prefrontal, el que mide juicio, decisiones, planifica consecuencias. Entonces la droga, qué destructiva que es, va y activa, hipertrofia, hiperactiva, enciende, para que me entiendan, el sistema del circuito límbico y anula el área del control, del autocontrol. Entonces el adicto pierde el control. Todo eso que hoy, gracias a la luz que Dios le ha dado también a la ciencia, pero que ya lo sabemos por la Biblia, Proverbio 23 y una cantidad de proverbios que hablan del alcohol, que es una droga, que justamente te hace perder el juicio, el equilibrio, la motricidad. Hoy sabemos que todas esas áreas son en donde se mete el sistema límbico, donde se impregna la droga. Así que en Juan nos está dando ya la primera señal de que el hombre sin luz está muerto y convive con la muerte. Así que convivir con la droga es sentarse, que es convivir con la muerte. Y la muerte parece, sí, placentera. El pecado es placentero. Yo siempre le digo hasta a mis hijos, el pecado no es amargo, las consecuencias del pecado son amargas. Por eso la Biblia es un libro que no cualquiera lo quiere leer, porque confronta con el pecado. No te da placer gratis, barato. Tomá, disfrutá, inyectate con palabra de Dios. Aunque lamentablemente muchos adictos, pobres, buscan en la Biblia nada más que delicias y placeres. Y no pueden, hasta que Dios y la perseverancia, no pueden despertar el área frontal, el área del juicio, recuperar el dominio propio. Vieron que a Timoteo, un joven, Pablo le dice, estás en el ministerio, eres joven, era un chico bien criado, pero cuidado, eres joven. Y las pasiones juveniles están en ti, te acechan, es verdad. Entonces le dice, Dios nos dio espíritu de poder, amor y dominio propio. Las tres cosas que necesita un adicto. Necesita amor, porque es un hambriento de amor, está muerto de hambre, está muriéndose de hambre afectivo. Amor, necesita el poder
para recuperar la voluntad que está débil y quebrada y necesita dominio propio para poder tomar elecciones propias y someter esa invasión de impulsos desenfrenados, pasiones desenfrenadas. Todo eso le habla Pablo a Timoteo, un joven. Es el blanco de las adicciones, que después crecerán con los años si uno no la trata. Lo peor que puede pasar con nosotros es esto. En todo, querido, ¿qué es peor? ¿La ignorancia o la indiferencia? No sé ni me importa. El tipo tenía las dos cosas. Era un ignorante y encima un indiferente. Yo prefiero un ignorante y no un indiferente. Yo prefiero tener gente ignorante que quiere aprender. Y no gente indiferente que, aunque es ignorante, se cree sabio y no quiere aprender. No hay cosa peor. No hay cosa peor. Por supuesto que no queremos en ninguna de las dos cosas. Y más cuando estamos en un camino que es un camino de la verdad y el conocimiento y la vida eterna, dice Jesús, están en que te conozcan a ti. O sea, la verdadera fe abre el conocimiento, no enceguece. Pero hay algunos que no tienen fe, son adictos a la fe, pero no tienen fe. Por ejemplo, esto también es una frase de una joven que me encanta, por eso siempre la comparto. Una joven adicta en el epitafio de su tumba. Escribirán, dijo ella, esta mujer fue enterrada a los 60, pero ella comenzó a morir a los 15. Pero recién pudo fallecer a los 60. Todos años de convivir con la muerte en cómodas cuotas, lo que yo le dije hoy. Eso hace la droga. Y esta es una joven que murió en adicciones y dejó y encontraron en uno de sus diarios esta frase. Lo que les dije hoy, las 3 cosas que hacen falta, bueno, estamos justamente en esas cosas, ¿no? Una personalidad vulnerable, que ahora vamos a ver, una sociedad permisiva, desinteresada por las cuestiones ajenas. Esto, por ejemplo, este tipo de reuniones son preventivas y en muchas cosas son también liberadoras y en muchas cosas son para prevenir, ingresar o recaer. Eso es lo que le quiero decir. La sociedad que hoy tolera la marihuana, que la transforma todo en natural, porque es natural, toda la naturaleza. Hermano, chicos, lo que sea, estamos viviendo en una naturaleza caída, no perdamos la noción. La naturaleza también está contaminada. Los hongos son alucinógenos y son naturales. No es todo lo natural bueno. Los venenos son naturales también. Entonces, gracias a Dios que hay normas éticas en la salud y en la medicina que por lo menos son rigurosas y están tratando de sacarle a la marihuana el componente anticonvulsivante para los niños, que se llama cannabinoide, y no el cannabis aceite mezclado que trae THC, tetrahidrocannabidiol y todo el conjunto, más de 50, 60 químicos, que la gente le dice, pero es natural esta gotita. Usted está tomando 50 medicamentos en una gota. Pero claro, el marketing, la prensa, la sociedad permisiva, el movimiento de liberación, póngale el nombre que sea, de progresistas que somos, no. De hecho, las culturas más primitivas usaban la droga de las plantas para tener conexiones con Dios. La droga empezó siendo como un estado alterado de la conciencia para ritos culticos. O sea que tiene mucha implicancia espiritual la droga. De hecho, el drogadicto es muy espiritual, aunque su espiritualidad está mal enfocada, pero es muy espiritual. Muchas veces yo prefiero hablar con un adicto que reconoce su problema, que es profundo y sensible, y no con mucha gente que porque es académica o instruida o estudiosa, niega y es adicta. Pero sus adicciones son VIP, el mejor alcohol, el mejor cigarrillo, el mejor juego patológico, adicta a la pornografía, ¿cuántos tipos de adicciones? Pero son otros niveles de la sociedad. Y una droga accesible. Toda esta combinación hace que la droga esté presente y prevaleciente. Eso es lo que le quería decir. Un adicto era uno, ¿de dónde viene la palabra adicto? Y eso define un poco la cuestión. Que seguía ciegamente
a su líder frontalizado, ciegamente, que no prevé nada. No que no ve, ve con el lóbulo occipital, pero no ve con el lóbulo frontal. Ver con el lóbulo frontal es ver juiciosamente, ver pensante y racionalmente. No responder al estímulo que llega al ojo y me voy detrás. Por eso Jesús dijo, si tu ojo es ocasión de caer, córtalo. Que el lóbulo frontal corte al occipital. Que no lo deje tomar el control de la mente. Si ves con tu ojo, que va al área occipital, cortale la entrada porque el adicto es justamente eso. Responde al estímulo enseguida, sin pensar, ciegamente. Y las sectas, y los líderes, y los políticos, y los fanáticos de un partido político, los militantes de un partido político, son muchas veces adictos, más que adeptos. Adictos. Los siguen ciegamente. Así que en todas las áreas, política, religión, hay adictos. Ni hablar sustancias. Que la tribu, de alguna manera las nuevas tribus que hacían antes, esos indios que antes se drogaban para tener contacto con sus dioses, hoy hay tribus suburbanas. La mayoría no se droga solo. La mayoría usa la droga como el lenguaje, el lenguaje de comunicación porque no puede hablar. Perdió la capacidad de hablar. Se llama alexitimia. Léxico. Perdió el léxico para expresar sus emociones. Timia es humor. Perdió la capacidad de expresar su dolor. Y como no lo puede expresar a su dolor existencial, una persona que se automedica con droga y busca un grupo con el cual se pueda comunicar a través de ese símbolo que es la droga. Por eso la mayoría de los jóvenes sufren lo que se llama la presión del grupo, en la escuela, en la calle. Si yo rechazo la droga, el grupo me rechaza a mí. Porque es la única forma de diálogo que tenemos y de amistad. Que esté la droga. No puede haber fiesta electrónica sin pastilla de anfetamina y sus derivados. No puede haber un gran asado sin la damajuana. ¡Wow! ¿Y cómo espero ese día? Trabajo toda la semana para llegar a ese día en donde me relajo dependiendo de esa adicción. O sea, el adicto no critica ni dice nada. De hecho, miremos el triste ejemplo, pero hay que verlo. No hay que hacer la vista gorda a la sociedad. El triste ejemplo de un exitoso fracasado como persona. Exitoso como personaje, fracasado como persona. Maradona, Charly García. No pueden hablar. No pueden hablar. Estiran las palabras. No pueden armar una frase. Eso es un extremo, pero hay que mostrárselo. Porque el problema no es solo la adicción, sino el adicto. El adicto. La adicción no mata a nadie. El adicto se mata. Porque de hecho, no todo el que consume se vuelve adicto. Otro tema. No todo el que consume se vuelve adicto. Y le voy a mostrar el ejemplo. Terminamos. Adicción es falta de palabra. Definiciones según la Organización Mundial de la Salud, que mira la parte que yo les comenté. Para que exista una adicción, tiene que haber un consumo reiterado, en este caso a drogas. Tiene que haber una compulsión, una conducta compulsiva, una conducta repetitiva, no imposible de detener. Cuando yo pierdo el control sobre una conducta, o si no la puedo hacer, me vuelvo agresivo, irritante, estoy siendo adicto o dependiente a esa droga. Así que analícese si usted tiene alguna adicción o yo. Puede ser cualquier tipo de adicción. Droga en su máxima expresión. Compulsión, una conducta repetitiva no controlable. Desarrollo de tolerancia a sus efectos. Cada vez más dosis, cada vez más cantidad para experimentar lo que al principio experimentaba. Porque al principio el drogadicto se droga por placer, pero después continúa drogándose por sufrimiento. Eso se llama refuerzo positivo y refuerzo negativo. Refuerzo positivo es yo consumo para sentir más valor, más empatía, me siento más conectado, me siento más valiente, puedo hablar ante la gente. Yo en este momento me siento medio adicto, más eufórico, más, ¿entienden? Después me pincho.
me pincho, me desinflo y empiezo a sufrir con el tiempo la falta de la droga. Entonces ya consumo no porque me hace sentir bien, sino me consumo porque me alivia la abstinencia, o sea, la ansiedad, que es el hambre de la droga que siente el cerebro. Quiero experimentar lo mismo, pero no puedo. Quiero experimentar lo mismo. Entonces aumento, o diversifico o mezclo la droga. Famosa, ¿no? Las previas y mezclar las drogas. Para volver a sentir lo que sentí el año pasado. Estás entrando en una tolerancia a los efectos. Resistí a los efectos. Desarrollo de dependencia psíquica y física. Lo que le acabo de decir, abstinencia por la ausencia y sobre todo la D, a la larga termina en eso, perjuicio de la salud del consumidor o la sociedad. Yo sé que eso me hace mal a mí primero y le hace mal a mi familia. No me importa. Tengo que satisfacer a mi circuito de gratificación y placer y recompensa. Mi circuito está hackeado, está secuestrado y me debo a él. Si no, entro en pánico, entro en miedo. Por eso el adicto necesita para salir protección, amor, cariño, acompañamiento. Va a caer, recaer, pero necesita una fidelidad que él no tiene, pobre. Porque él siente vergüenza, porque promete y no puede cumplirlo. Porque está secuestrado, es un rehén. Tiene la droga como un ocupa. Imagínense en la casa. Un ocupa que desorganizó toda su forma de ver la vida. Y por ejemplo, me van diciendo el tiempo, ¿no? Por las dudas, porque yo por ahí no paro de hablar y se vuelve insoportable. Evidencias biológicas. Miren, les cuento esta historia. Esto en el año 1953, en un laboratorio, pusieron una ratita de laboratorio, y le pusieron en un acá tengo el láser. A ver si se ve. ¿No se ve? Es medio chiquito el láser. Ahí. Pusieron en uno agua, necesidades básicas, agua con morfina y azúcar. Ahí está la calavera, pero es dulce. Tiene morfina, pero es dulce. Y por otro lado, agua potable. Bueno. En una jaula la encerraron, pero le dieron agua y también había algo de comida por ahí. Estaba la ratita sola en la jaula. Y vieron que la ratita iba permanentemente a tomar agua de acá y cada vez tomaba más, aunque no tenga sed, cada vez por placer, ya no por sed, por placer y por vivir y repetir esa euforia, cada vez tomaba más agua con morfina hasta que se moría. Se moría de placer. Se moría de placer. Se olvidaba de tomar agua y se olvidaba de comer y se olvidaba de todas las demás actividades que existían para su supervivencia. Se olvidó de vivir, se olvidó de autopreservación y se terminó muriendo y matando por una conducta repetitiva, por una conducta reiterada, desenfrenada y descontrolada, por obtener placer. O sea que el placer por sí mismo mata. El placer sin un propósito, sin una meta, sin una razón, sin esta función que yo les dije que es el juicio y el control que juzga las emociones, que juzga los placeres. Este placer es bueno, este placer es malo. Este placer tiene futuro, este placer no tiene futuro. Cuando no está controlado, el placer no está controlado, se automatiza, se controla a sí mismo, termina como esta rata que murió. Pero alguien muy inteligente, un canadiense, en el año 78 dice, esa rata ¿se drogó simplemente porque la morfina es adictiva? ¿O hay otra cosa que la hizo drogarse? Qué bien. ¿Saben lo que dijo él? Vamos a hacer otro experimento. Vamos a meter muchas ratas en un parque de ratas. Un parque. Ya no era una jaula, era un parque. Y en ese parque había una comunidad de ratas. Pusieron como 16 ratas. O sea, hicieron una sociedad de ratas. No era una jaula. No era una jaula, era un parque enorme, 100 veces más grande que una jaula. La fabricaron. Le pusieron pelotitas, le pusieron túneles para que jueguen. Ahí hay una rata jugando.
ahí para que se apareen sexualmente, tienen comida, agua, es un parque. Todo lo que una rata pueda disfrutar naturalmente, no artificialmente como la otra rata. ¿Y qué conclusión llegó? Estas ratas no se drogaban la mayoría. Y le pusieron la morfina y el agua. La mayoría tomaba agua y no morfina. La mayoría vivían en comunidad juntas y se divertían y compartían. ¿Cuál fue la conclusión? Depende de cómo el hombre viva. Si vive en una jaula solo, está vulnerable a la droga. En cambio, si vive en comunidad, en un buen ambiente, donde hay alegría, donde hay goce, donde hay comunicación, donde hay buena relación, en donde hay una sana convivencia, no necesita la droga. Depende de cómo te percibas, dijo Alexander, el autor de este trabajo. Si te percibes encerrado en una jaula, te vas a terminar drogando para escapar. Si te percibes viviendo la vida en un parque lleno de frutos, de bosque, de árboles, de cosas por descubrir naturales y relacionarte con la gente, con la familia, la sociedad, la iglesia, el trabajo, lo que sea, es muy difícil que caigas en la droga. Así que no es solamente la droga, sino el ambiente. Qué buena experiencia. ¿La droga es adictiva? Sí. Pero no todo el que se consume droga se vuelve adicto. Porque está aquel que tiene gracias a Dios, acá se lo están brindando y en muchos lugares. De hecho, la sociedad hoy trabaja así, en comunidades terapéuticas. No se trata con un adicto en forma personal, encerrado en un consultorio. Hay que reintegrarlo a la sociedad. Por un tiempo desintoxicarlo, pero después hay que reintegrarlo. Primero hay que motivarlo. Porque lo que más quita la droga al principio es la motivación de otras actividades. Estas ratas estaban motivadas por sus amigas ratas. Así que busques una buena rata, amiga. No sea tan literal. Búsquese una actividad. El canto, la música, el deporte, el estudio, gratificante también, porque va adquiriendo conocimiento. El trabajo, aunque la paga no sea buena, sea frustrante, pero la peor paga la tiene la droga, por lejos. Entonces, quiero que vean esto. A ver, les voy a ir pasando rápido. La droga, y voy a terminar con esta parte y después vamos a comer algo, porque ya mi sistema límbico me pide alguna tortita por ahí, alguna gaseosa. Si no me deprimo, hermano, perdón. No en vano aumenté 40 kilos después que me casé. Es mi rata que me alimenta. Pero bueno, prefiero ser adicto a esto. No. La droga va directamente al cerebro. Y les quiero mostrar rápido. Esto no. Bueno, la droga para que sea adictiva tiene que tener efectos psicoactiva, efecto en el humor, en el ánimo, como le dije hoy, en el estado de ánimo, en el placer. Después tiene que tener efecto adictivo, es decir, que pega y no puedo dejar de ingerirla, de consumirla, porque si no me cambia el estado de ánimo. Es como una muleta para caminar en mi psiquis, la droga, y produce un daño, es tóxica. Hay medicaciones que son psicoactivas, pero están indicadas por médicos y controladas. No se automedique porque puede convertirse en un adicto. Controlado en dosis adecuadas no van a traer daño. La droga tiene que tener estos 3 componentes. Actuar en la psiquis, pero puede ser un medicamento bueno. Pero a su vez, ser adictiva, que no puedo controlar su consumo y cada vez más. ¿Se acuerdan que le dije tolerante? Empecé con una dosis, cada vez más y terminó. Eso puede ser con el alcohol, con el vino, con el cigarrillo. Y sé que ya está empezando a hacer daño y no me importa. Entonces, la edad más crítica. Acá. Lo que les quería decir. El circuito de la droga es el circuito de la gratificación. Y si ustedes ven acá, esto no se puede ver,
las zonas que participan están acá abajo. Esta zona de acá es el área frontal. La frente, el lóbulo frontal. Todo lo que ven acá es cerebro, sustancia gris del cerebro. Acá abajo, en esta zona, es todo el sistema de las emociones. Son todos circuitos de las emociones que son filtrados para producir una conducta, una salida de conducta. Primero son filtrados por el juicio, por la razón que está acá. El problema es que estos circuitos se pueden apoderar de nuestra conducta y ahí está el problema. Somos instintivos, actuamos por reflejo, dejamos de ser lo suficientemente racionales o pensantes. Y saben que la Biblia habla de esto. Yo creo que cuando el hombre cayó del sistema racional y frontal al sistema emocional, al límbico. Porque el límbico es de los animales también. El frontal no, les dije que no, prefrontal. Y la Biblia dice que la sabiduría del hombre es terrenal, animal y diabólica. Es decir, que si algo el pecado nos dañó, fue el área frontal. Si hay algo que el pecado nos dañó y que la ciencia humana no puede restablecer. Porque un esquizofrénico está enfermo de acá. Un esquizofrénico, pobre. Una patología como las demencias. Y no las puede curar todavía la ciencia humana. Yo creo que es una triste secuela de nuestra caída como raza humana. Perdimos la capacidad de racionalizar la conducta, el dominio propio, en aras de sentirnos libres, sirviendo a nuestros placeres, y nos volvimos esclavos de lo efímero, de lo instantáneo, de lo ahora, aquí y ahora. ¿Para qué esperar más adelante? ¿Qué me importan las consecuencias? Vaya a saber si hay vida después de la muerte. Ni me importa saberlo. Todo eso lo perdimos porque nos desfrontalizamos. Y esto lo demuestra el círculo de la gratificación, el que alimenta las drogas. A través de una sustancia que se llama dopamina. El peor momento es la adolescencia. ¿Por qué? Hasta los 25 años, acá dice 20, pero 25, el área azul es el área de la madurez. Y fíjense, madura primero la visión, atrás, esta es la parte posterior más que nada. Todavía esta área está verdecita, está verde. No me había dado cuenta que era verde. Está verde la cosa. Y el área frontal azul va madurando después. Por eso el niño al principio depende mucho de la visión de los padres, la vista, afectivo, a través del contacto visual. Todavía el niño no tiene lenguaje. El lenguaje se empieza a desarrollar en la adolescencia. Y la droga va ahí. Es decir, que cuando nos agarra mucho más débiles en el área frontal de las decisiones, de la toma de conducta, de medir las consecuencias. Justo la droga, en este grupo de etario, por eso la adolescencia es el periodo de la vida de mucho más riesgo. Y necesitamos alimentarle al joven a través de la escuela. Lamentablemente la deserción escolar es terrible, como el daño que hace. Los lleva a los chicos a drogarse. Porque el área escolar tiene que facilitar el desarrollo de estas áreas, de esta zona.